Viernes, 24 de mayo de 2024. Materia mercantil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 7. Registro digital, 202-8824. Tipo, jurisprudencia. Caducidad de la instancia. Impide analizar si los intereses reclamados en la demanda mercantil pueden ser usurarios. Hechos. 3 tribunales colegiados sostuvieron conclusiones diversas sobre la posibilidad de analizar lo relativo a la usura en el incidente de cuantificación de costas en un juicio que concluyó por caducidad de la instancia. Los casos derivaron de juicios mercantiles en los que la parte actora demandó el pago de determinadas cantidades más los intereses moratorios. Los procedimientos concluyeron anticipadamente por inactividad procesal, esto es, sin llegar a sentencia de fondo. En estos casos, el Código de Comercio establece que las costas generadas en el juicio serán a cargo del actor, por lo que dicha parte actora fue condenada a pagar costas, las cuales se calculan tomando en cuenta las prestaciones principales y los intereses. Sin embargo, las personas juzgadoras advirtieron que los intereses reclamados en la demanda podrían ser usurarios, por lo que debían decidir si era posible reducir la tasa de interés al momento de calcular las costas, ya que dichos intereses son un factor que determina el valor del asunto y la consecuente condena en costas. Para un tribunal colegiado era posible que la autoridad jurisdiccional analizara, de oficio, lo usurero de los intereses pactados en el documento base de la acción al calcular las costas, independientemente de que el juicio hubiese concluido por caducidad. Los otros 2 tribunales consideraron que era improcedente examinar ese aspecto, ya que no hubo una sentencia de fondo. Criterio jurídico. Cuando concluye un juicio mercantil por actualizarse la figura de la caducidad, las cosas deben volver al estado que tenían antes de presentarse la demanda, por lo que la autoridad judicial no puede analizar si existió usura en la cuantificación de las costas, pues más allá de que eso constituye parte del estudio de fondo del asunto, una declaración en ese sentido generaría una especie de cosa juzgada refleja que impediría concretar los efectos de la caducidad. Justificación. Esta primera sala ha determinado que, ante un acuerdo notoriamente excesivo y usurario derivado de un préstamo, la autoridad judicial debe proceder de oficio para inhibir esa condición usuraria y reducir prudencialmente la tasa de interés a fin de que no resulte excesiva. Sin embargo, el estudio respectivo encuentra su límite en instituciones como la cosa juzgada y la caducidad de la instancia, aun cuando el porcentaje de interés pactado en el documento base de la acción pudiera impactar al cuantificar las costas de un proceso judicial. En ese sentido, en el incidente de liquidación de costas de un juicio que concluyó por inactividad procesal, no es válido que la persona juzgadora emprenda el estudio de una posible actualización de usura en los intereses estipulados. La razón es que una vez que caduca el juicio, ya no es posible analizar ninguna cuestión relativa al fondo del asunto. Considerar lo contrario implicaría abrir una etapa procesal para juzgar sobre una de las pretensiones exigidas en la demanda, consistente en el pago de intereses. Sobre ese aspecto, conforme al artículo 1076 del Código de Comercio, cuando un juicio mercantil concluye anticipadamente por caducidad, las cosas regresan al estado que tenían antes de la presentación de la demanda y la parte acreedora podrá promover el juicio nuevamente, ya que se extingue esa instancia, pero no la acción o el derecho de volver a reclamar el cumplimiento de una obligación. De esa manera, un eventual estudio en el incidente de costas, sobre lo usurario de los intereses, podría generar una especie de cosa juzgada refleja si el acreedor decidiera volver a iniciar el juicio en contra de la persona demandada. Lo anterior impediría que las cosas regresaran al estado que tenían antes de la promoción del juicio, pues ya se habría decidido lo relativo a lo usurario de los intereses. Aunado a lo anterior, es el propio actor quien, al presentar la demanda, exige determinada tasa de interés, lo que con posterioridad será determinante para establecer el valor del negocio. Por lo que no es válido que el actor obtenga un beneficio al reducirse la tasa de interés que él mismo demandó. En ese sentido, son las prestaciones principales y accesorias las que condicionan al demandado para plantear sus excepciones y defensas y, desde que le notifican el juicio, sabe a que se enfrenta en un juicio cuya cuantía está determinada en la propia demanda, aunque con posterioridad dicho procedimiento caduque por la inactividad de las partes. Primera sala. 2 de 7. Registro digital. 202-8835. Tipo, aislada. Medios preparatorios a juicio oral mercantil.
Contra la resolución que los niega procede el recurso de apelación en ambos efectos si la dicta un juez de primera instancia, o el de revocación si la emite un juez de paz o de cuantía menor, conforme al artículo 1334, en relación con el diverso 1340 del Código de Comercio, en atención a la cuantía del negocio. Hechos. El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra el auto que desechó por improcedentes los medios preparatorios a juicio oral mercantil, que instó ante el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tabasco, a efecto de desahogar la inspección judicial de su teléfono celular, respecto de la conversación que vía WhatsApp sostuvo con un particular, con la finalidad de preparar un juicio oral mercantil. El juez de distrito que conoció del juicio de amparo negó la protección constitucional. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que contra la resolución que concede los medios preparatorios a juicio oral mercantil no cabe recurso alguno, empero, contra la que los niega procede la apelación en ambos efectos, si la dicta un juez de primera instancia, o el de revocación si la emite un juez de paz o de cuantía menor, conforme al artículo 1334, en relación con el diverso 1340 del Código de Comercio, en atención a la cuantía del negocio. Justificación. Lo anterior, porque el artículo 1390 bis 1, último párrafo, del Código de Comercio prevé una tramitación específica para los medios preparatorios a juicio, en tanto se rigen por los preceptos 1151 a 1167 del Código de Comercio que se ubican en el libro quinto de los juicios mercantiles, título primero Disposiciones Generales, capítulo 10 Medios preparatorios del juicio y, por ende, dichos medios son independientes y autónomos de los juicios orales mercantiles, en razón de que sirven para preparar el juicio. Luego, conforme al artículo 1153, segundo párrafo, del mismo código, es apelable su negativa, y si por la cuantía del negocio no lo es, entonces procede el recurso de revocación en términos del artículo 1334 del propio ordenamiento. Tribunal Colegiado en Materia Civil del 10º Circuito. 3 de 7. Registro Digital, 202-8836. Tipo, aislada. Pagaré. El requisito de la época de pago puede ser llenado por el beneficiario o tenedor hasta antes de la presentación para su cobro, siempre que se demuestre que existió consentimiento del suscriptor. Hechos. Una persona demandó en la vía ejecutiva mercantil el pago de un pagaré que contenía una fecha de vencimiento e intereses moratorios. Los demandados contestaron que la fecha de vencimiento y los intereses moratorios se dejaron en blanco al momento de la suscripción. Refirieron que habían sido llenados unilateralmente por la beneficiaria de manera posterior a la suscripción del pagaré. La persona juzgadora condenó a los demandados al considerar que no existía un impedimento legal para que el pagaré pudiera ser llenado en varios momentos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si bien el artículo 15 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito permite que posterior a la suscripción de un pagaré se pueda satisfacer el requisito de la época de pago antes de la presentación para su pago, también lo es que ese llenado no puede ser efectuado de forma unilateral por el beneficiario o tenedor del pagaré, sino que debe ser realizado con el consentimiento del suscriptor. Justificación. El artículo 15 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dispone, entre otras cuestiones, que los requisitos que el título de crédito necesita para su eficacia pueden ser satisfechos por quien en su oportunidad debió llenarlos hasta antes de la presentación del título para su pago. El requisito del pagaré de la época de pago ha sido considerado de eficacia. Este tribunal colegiado considera que la interpretación de ese numeral debe atender a una visión constitucionalizada del derecho, por lo que la atribución de su contenido debe ser bajo una perspectiva de promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos, en términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 14 y 16 de la propia norma superior y el artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La atribución de significado al mencionado artículo 15 tiene un impacto directo en la cuantificación de los intereses moratorios y en la prescripción o no de la vía ejecutiva mercantil. Considerar que, posterior a la suscripción, ese llenado puede ser efectuado de forma unilateral por el beneficiario o tenedor del pagaré, es decir, sin el consentimiento del suscriptor, implicaría dejar a su libre disposición dos cuestiones. Primero, ¿a partir de qué fecha deben comenzar a cuantificarse los intereses moratorios, siendo que, en su caso, esta consecuencia debería ser adoptada de manera bilateral por las partes que intervinieron en el pagaré?
Segundo, que bastaría que el actor asentara la fecha de vencimiento que considere conveniente para evitar la prescripción de la vía ejecutiva mercantil, con lo cual se suscitaría incertidumbre en los suscriptores sobre cuándo pudieran estar inmersos o no en un juicio ejecutivo mercantil. Precisándose que la excepción aplicable es la contenida en la fracción V del artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la cual, de ser fundada ante la falta de prueba de ese consentimiento, no implica la ineficacia del pagaré, sino únicamente que deba considerarse pagadero a la vista conforme lo disponen los artículos 14 y 171 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo que procedería, en su caso, el estudio de la excepción X de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, referente a la prescripción de la vía ejecutiva mercantil. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 4 de 7. Registro Digital. 202-8848. Tipo, aislada. Responsabilidad civil extracontractual. Cuando se demande debido al robo en una sucursal de un banco, corresponde a la institución bancaria probar que cumplió con los deberes legales a su cargo para garantizar la seguridad física y patrimonial de los usuarios. Hechos. Una persona demandó en un juicio mercantil a una institución bancaria la reparación de un daño material. Le atribuyó responsabilidad civil extracontractual subjetiva por la falta de seguridad en sus instalaciones, pues fue víctima de robo a mano armada al intentar efectuar un depósito en una de las ventanillas de la sucursal. El juez absolvió a la demandada. El actor interpuso apelación, en donde la sala revocó y condenó a la demandada. La demandada promovió juicio de amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se demande la responsabilidad civil extracontractual subjetiva por daño material debido a un robo suscitado en una sucursal de un banco, corresponde a la institución bancaria probar que cumplió con los deberes legales a su cargo para garantizar la seguridad física y patrimonial de los usuarios. Justificación. De los artículos 6, 77 y 96 de la Ley de Instituciones de Crédito, 338, 339. 341 a 343 y 353 de las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se advierte que las instituciones de crédito prestarán sus servicios atendiendo a normas que propicien la seguridad de las operaciones, por lo que deben implementar en sus oficinas bancarias medidas básicas de seguridad y protección para la integridad y patrimonio del público usuario. Por ejemplo, deben contar con una unidad especializada de seguridad y protección, normativa sobre métodos y límites en el manejo de efectivo, procesos de coordinación operativa con los cuerpos de seguridad pública, sistemas de grabación de imágenes y el envío de estas a la central de alarmas, sistema de alarmas respecto de asalto, y mecanismos para evitar cualquier medio de comunicación móvil dentro de las sucursales. Ahora bien, en atención a la dificultad de la persona actora en el juicio para probar un hecho negativo, consistente en que la institución bancaria no cumplió con esos deberes legales, así como al postulado de facilidad de aportación probatoria, se considera que corresponde a dicha institución la carga de probar que cumplió con esos deberes. Representaría para el usuario un obstáculo que, debido a la tecnicidad de esos mecanismos, sea quien demostrara ese no cumplimiento a dichos deberes, siendo que la institución bancaria cuenta con la infraestructura, dispositivos y mecanismos necesarios para generar la evidencia presentada ante los órganos jurisdiccionales. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 5 de 7. Registro Digital. 202-8850. Tipo, aislada. Solicitud de declaración de concurso voluntario de acreedores. Contra el auto que no la admite procede el recurso de queja, al ser una resolución análoga a la inadmisión de una demanda. Legislación Civil del Estado de México. Hechos. El apoderado de una asociación civil promovió una solicitud de declaración de concurso voluntario de acreedores, y el juez de primera instancia se declaró incompetente para conocer del asunto, dejando a salvo sus derechos para que los hiciera valer en la vía y forma correspondientes y no admitió la solicitud, entre otras razones, por irregularidades del poder que exhibió para acreditar su personalidad. Contra esa determinación el promovente interpuso recurso de queja y la sala no lo admitió, bajo la consideración de que dicho recurso solo procede contra la inadmisión de una demanda y, en el caso, la solicitud de declaración de concurso voluntario no constituye propiamente una demanda. Criterio jurídico.
Este tribunal colegiado de circuito determina que contra el auto que no admite la solicitud de declaración de concurso voluntario de acreedores regulado por los artículos 4.1 a 4.5 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, procede el recurso de queja previsto en el artículo 1.393, fracción, de ese ordenamiento, por tratarse de una resolución análoga a la inadmisión de una demanda. Justificación. Lo anterior, porque la solicitud de declaración de concurso voluntario de acreedores es un juicio, en virtud de ser un proceso complejo que comprende aspectos contenciosos, lo que se constata con la procedencia del amparo directo contra la determinación que declara el reconocimiento de créditos, graduación y prelación, y la del amparo indirecto contra las posteriormente dictadas, lo que revela que el concurso presenta contención entre quienes participan en él. Por otra parte, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1A/J 27/2022, 11ª, de rubro, medidas cautelares o providencias precautorias dictadas en concursos mercantiles. La prohibición de hacer pagos de obligaciones vencidas con anterioridad a la solicitud o demanda de concurso mercantil, establecida en el artículo 37 de la Ley de la Materia, no contraviene el principio de acceso a la justicia, y aislada primera, CXB 2/2005, de rubro, concursos mercantiles. Para la admisión de su solicitud, no basta con la presentación de la demanda y con la simple afirmación de una persona, sino que se requiere demostrar presuntivamente el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago del comerciante. Ha equiparado a la solicitud de concurso con una demanda. En consecuencia, contra la inadmisión de la solicitud de concurso es procedente el recurso de queja, porque si bien de la lectura del artículo 1.393 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México no se desprende el supuesto específico de procedencia del recurso de queja contra la inadmisión de una solicitud de declaración de concurso voluntario de acreedores, y la propia primera sala ha establecido que el recurso de queja goza de la peculiaridad de ser un recurso especial, cuyos supuestos de procedencia deben ser específicos, lo que implicaría el rechazo de toda noción de integración por analogía de supuestos de procedencia del recurso de queja. También lo es que ha equiparado la solicitud de concurso a una demanda, por lo que es posible asimilar la negativa de admitir la demanda a la negativa de admitir una solicitud de declaración de concurso voluntario de acreedores, porque aunque difieren en los vocablos, en la práctica producen los mismos efectos que se traducen en obstaculizar el inicio de un juicio que se persigue con la demanda y con la solicitud de declaración de concurso mercantil de acreedores. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 6 de 7. Registro Digital, 202-8851. Tipo, aislada. Segundo aviso preventivo. Su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Catastro surte efectos, aun cuando se realice después de los 4 días hábiles siguientes al de la firma de la escritura, pero dentro del plazo de vigencia del primero, legislación del Estado de San Luis Potosí. Hechos. En una tercería excluyente de dominio, la persona adquirente de un inmueble demandó a las partes en un juicio oral mercantil, en el que se embargó dicho predio, al actor en su carácter de ejecutante y a la demandada en su calidad de ejecutada. En la sentencia de primera instancia se consideró procedente dicha tercería, lo cual subsistió al resolverse el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante. En amparo directo, este argumentó que el segundo aviso preventivo de la operación de compraventa celebrada entre el ejecutado como vendedor y el tercero opositor como comprador no surtió efectos, debido a que se presentó después de los 4 días a que se refiere el artículo 23 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y municipios de San Luis Potosí y que, por ello, entró en el orden de prelación el embargo trabado sobre ese bien en el juicio mercantil. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la inscripción del segundo aviso preventivo surte efectos, aun cuando se realice después de los 4 días hábiles siguientes al de la firma de la escritura, pero dentro del plazo de vigencia del primer aviso preventivo. Justificación. Los artículos 20, 22, 23 y 24 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y municipios de San Luis Potosí disponen que cuando vaya a otorgarse un instrumento público en el que se transmita la propiedad de bienes inmuebles, el notario debe dar un primer aviso preventivo a la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Catastro, al solicitar el certificado sobre la existencia de la inscripción en favor del titular registral, o sobre los gravámenes que reporte el inmueble o la libertad de los mismos, el cual tendrá vigencia por 60 días naturales,
contados a partir de la fecha de su presentación. Si se presenta el testimonio para su registro dentro del referido plazo, este surtirá efectos contra terceros desde el día y hora de presentación de la solicitud del primer aviso, siempre y cuando exista identidad de los actos jurídicos, y cuando se firme la escritura respectiva, el notario ante quien se realice la operación. Dentro de los 4 días hábiles siguientes, deberá presentar un segundo aviso preventivo, cuya vigencia terminará hasta el momento de la presentación del testimonio correspondiente y su registro surtirá efectos contra terceros desde el día de la presentación de este aviso o de la vigencia del primero, si entre estos hechos existe relación. Si conforme al referido artículo 20, último párrafo, el primer aviso preventivo tendrá vigencia por 60 días naturales, contados a partir de la fecha de su presentación, y si de acuerdo con el diverso 21, solo dejará de surtir efectos por su cancelación o por su caducidad, mientras no se cancele o caduque, sus efectos siguen rigiendo contra terceros. El simple hecho de que se firme la escritura en que se transmita la propiedad del inmueble a que se refiere el primer aviso preventivo, no implica su cancelación automática, pues la firma del instrumento se realiza ante notario público y es hasta que se presente el segundo aviso cuando queda constancia ante el registro público de que ello ocurrió, por lo que el solo transcurso de los 4 días hábiles señalados no tiene como consecuencia la cancelación del primero. La caducidad del primer aviso opera hasta que transcurren los 60 días naturales de su vigencia, pues por su propia naturaleza, dicha figura implica la pérdida de un derecho por el solo transcurso del plazo para su ejercicio. Por tanto, si el segundo aviso preventivo se registra durante la vigencia del primero, aun cuando ya hayan transcurrido los 4 días hábiles mencionados, surte efectos contra terceros desde la vigencia de ese primer aviso, si entre ambos existe relación, lo que conlleva que el multicitado plazo de 4 días hábiles cobre utilidad únicamente cuando dicha firma se lleva a cabo en la parte final del periodo de vigencia del primer aviso preventivo, pues en ese supuesto, aun cuando caduque este último, el notario todavía podrá registrar el segundo aviso si se encuentra dentro de ese periodo de 4 días. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito. 7 de 7. Registro Digital, 202-8858. Tipo, aislada. Vía Ejecutiva Civil. Es improcedente cuando el documento base de la acción es una sentencia dictada en un juicio ejecutivo mercantil, cuya ejecución se declaró prescrita. Hechos. La actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia en la que se determinó que no procedió el juicio ejecutivo civil que promovió. La sala revocó la sentencia de primer grado, al considerar que la ejecución de la sentencia basal no se encuentra prescrita, ya que fue dictada en un juicio ejecutivo mercantil. En el caso, se insta una acción diversa, ejecutiva civil, por lo que al no haber transcurrido más de 10 años desde el dictado de la sentencia señalada como documento base de la acción, declaró que el juicio resultaba procedente, dado que se sustentó en un documento ejecutivo, que contiene certidumbre, liquidez y exigencia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente la vía ejecutiva civil cuando el documento base de la acción sea una sentencia dictada en un juicio ejecutivo mercantil, cuya ejecución se declaró prescrita. Justificación. Lo anterior, porque la facultad de exigir el cumplimiento de lo sentenciado en un proceso jurisdiccional mediante un procedimiento de ejecución constituye un verdadero derecho sustantivo, pues se traduce en el derecho de accionar la maquinaria judicial, a fin de obtener lo reconocido en la sentencia con autoridad de cosa juzgada. Esa facultad de exigencia, ejecución, se rige por la figura de la prescripción, que se traduce en la sanción al desinterés de parte en la ejecución de lo sentenciado, la cual no tiene el alcance de anular el derecho declarado en la resolución respectiva, cuya subsistencia obedece a una regla extintiva de diversa índole. Por tanto, no es factible considerar a la sentencia basal como equiparable a un título ejecutivo, pues al no ser ejecutada en el término de ley, fue despojada de dicha característica en el procedimiento y por la legislación especial que rige su ejecutividad, lo cual no puede desconocerse en atención al principio de especialidad. Así, dotar de ejecutividad a una sentencia cuya ejecución prescribió en el juicio donde fue dictada, se traduce en una segunda oportunidad para ejecutarla, lo cual no es jurídicamente factible, pues sobre el tema existe cosa juzgada, prescripción de la ejecución, extremo que en nada incide en el derecho declarado y, por tanto, cualquier intento de cobro puede hacerse valer en diversa vía y acción prevista en la legislación aplicable, siempre y cuando ésta no estuviera también prescrita. Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del 14º Circuito.